De manera que abra su Biblia, mi hermano, el libro de los Hechos, que le dije, capítulo 2, versículo 32. Y dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, ¿qué dice ahí? Testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Bendito sea el nombre del Señor. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Y bueno, hoy el tema para esta noche: los hechos y Cristo en el trono. Porque miramos la otra semana, allá donde primeramente el tema era la promesa del Espíritu Santo, Joel 2:28, y después miramos allá la venida del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículo 4, ¿verdad que sí? Son dos cosas diferentes. La promesa y la venida del Espíritu Santo, dos cosas diferentes totalmente. Pero hoy el tema es los hechos y Cristo en el trono. Y vemos ahí por medio de la palabra donde dice, Hechos capítulo 2, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mire qué maravillosa es la palabra donde allá Lucas, el escritor, porque Lucas era doctor, pero él anduvo recopilando los hechos de los apóstoles, porque el libro de los hechos quiere decir los hechos de los apóstoles, lo que sucedió cuando anduvieron los apóstoles con Jesús caminando, cuando resucitó Jesús, y de repente se les apareció muchas veces, como 40 días, con indubitables, allá se les aparecía indudablemente, como 40 días se les apareció, allá mostrándole las manos, mostrándoles el costado, las señales, las marcas, de manera que Dios, el mismo Señor que resucitó, después se les anduvo apareciendo por 40 días con evidencias indubitables, que no hay duda alguna, en pocas palabras, con las marcas en las manos, con las marcas en el costado, donde fue a visitar a los discípulos allá en la sinagoga, donde estaban ellos orando, porque allá estaban orando y estaban escondidos con temor, con llave. Pero Dios vino a la sinagoga y se les apareció en medio de ellos, y donde les dijo: paz a vosotros. Y de repente no lo podían creer, pero asimismo el Señor había resucitado. Donde Dios prometió desde allá del libro desde entonces la promesa, aquella promesa allá en el libro de Joel, el profeta Joel 2:28, donde allá después de 800 años atrás, una profecía que no se había cumplido, que se cumplió antes de Cristo, después de los apóstoles, 800 años atrás, que aquella promesa fue profetizada 800 años atrás, que aquella promesa se cumplió en el día del Pentecostés. ¿Vamos bien? Para todos aquellos que no han estado aquí, ¿cuántos estuvieron la otra semana? Gloria a Dios. Mira, hay varios que no estuvieron aquí. Bueno, este es un resumen nada más, pero hoy vamos viendo donde los hechos y Cristo en el trono, porque dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Porque hoy somos testigos, y los apóstoles fueron testigos
donde se les dio un mandato allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, donde dice, donde les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque serán investidos del poder de lo alto. Y en el libro de allá en el capítulo 6 dice la ascensión del Señor. Dice así: entonces, Hechos capítulo 1 versículo 6 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad? Pero dice versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire nada más, cuando haya venido el Espíritu, cuando haya descendido el Espíritu Santo sobre los apóstoles, que esa profecía de Joel 2:28 se cumplió en el libro de los Hechos capítulo 4, capítulo 2 versículo 4, donde allá vino el Espíritu Santo, se manifestó como un fuerte viento recio, y allá descendió como lenguas de fuego a cada persona que ahí estaba reunida, que eran 120, que estaban reunidos en el aposento, que eran 120 en el día del Pentecostés, en el día que los judíos se celebraban el día de la cosecha, el día de los judíos que celebran el día del Pentecostés, que es el día de la cosecha. 50 días después de la Pascua, bueno, ese día estaban celebrando el día de la cosecha, y donde estaban reunidos muchos de muchas nacionalidades, donde ellos estaban reunidos los discípulos, los 120, y de repente dice la Escritura que vino de repente el Espíritu, se manifestó la promesa cumplida, la venida del Espíritu Santo, donde se cumple la promesa. Y de repente dice que vino aquella manifestación, donde dice Joel 2:28: y derramaré de mi Santo Espíritu sobre todo hijo, hija, siervo y sierva. Hoy cualquier persona puede experimentar esa promesa por la resurrección de Jesús, por la manifestación de su poder, que el mismo Señor fue, allá ascendió, porque dice allá en el Hechos capítulo 1 versículo 6, allá donde dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, ponga atención ahí, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De manera que ahí hay 2 cosas diferentes, donde ese mismo Señor que ascendió a los cielos, nuestro Señor Jesucristo, aquellos varones, aquellos ángeles, les dijeron a los discípulos: ¿por qué están mirando hacia arriba? Este mismo Jesús que ascendió a los cielos, así mismo vendrá. 2 cosas: Él ascendió a su gloria. Una cosa también, donde así mismo, así como ascendió, así mismo vendrá.
anuncia el regreso, pero también anuncia que Él entró a su gloria. ¿Sí me va entendiendo? Dos cosas. Así mismo como ascendió, así mismo vendrá. Una promesa de Él, allá de parte de los que estaban ahí con las vestimentas, vestidos de blanco, que eran ángeles. Y de repente los discípulos vieron a Jesús ascendiendo hacia la misma gloria, entrando a su gloria. Por eso dice Hechos capítulo 2, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, ¿verdad? Dios mismo resucitó a Jesús, aquel que se manifestó en carne. Allá en Filipenses capítulo, Filipenses capítulo 2, versículo 6, desde el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El mismo Señor Jesús que se despojó, haga de cuenta, vamos a poner un ejemplo como el sol, la gloria del Señor, el inmenso sol, porque el inmenso sol, haga de cuenta, poniendo un ejemplo, es inmenso sol. Los que estudian astronomía, los planetas, el espacio y el espacio interior y el más allá de las constelaciones, bueno, pues el sol es una masa gigante, una estrella gigante, donde, si usted no sabía, dentro de la circunferencia del sol caben 1.000.000 de planetas tierras. Inmensa la masa, la estrella solar. Por si usted no sabía, 1.000.000 de planetas tierra que caben en aquel sol que sale por la mañana, y usted lo mira. Pero haga de cuenta que el mismo Señor, digamos, se despojó de la gloria eterna, de la gloria, y se humanizó, se manifestó en carne. De manera que ahí dice, Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De manera que se manifestó en un ser humano, igual que uno, de hueso y carne, de sangre, un cuerpo normal como de un hombre igual a nosotros, pero era Dios, era el mismo Dios manifestado en carne, que anduvo haciendo prodigios y milagros, donde anduvo resucitando muertos, sanando a los enfermos. Y asimismo Dios escogió a 12 discípulos, unos pescadores, donde les dijo: yo los voy a hacer pescadores, pero pescadores de hombres. El mismo Señor Jesús asimismo ascendió a su gloria, y allá lo vieron ascender los mismos discípulos, donde ellos ya estaban preparados, listos, llenos del Espíritu Santo, cuando se derramó en el día del Pentecostés el Espíritu Santo. Y así mismo vamos a leer una cita bíblica. Allá venga conmigo. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13. Mire qué maravillosa es la palabra del Señor. Vamos a leer cuidadosamente la siguiente escritura, y espero que Dios nos revele algo precioso, porque ¿cuántos habían escuchado? Porque hoy vamos a aprender palabras nuevas, palabras que a lo mejor nunca había escuchado, donde hoy vamos a ver la palabra, la entronización de Cristo.
Yo creo que nunca había escuchado esta palabra, ¿verdad? Pero dice, la palabra entronización proviene del griego entronisei, dice, que significa colocar en el trono. Esa palabra, entronización de Cristo, donde dice Hechos 2, capítulo 33, así exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De manera que Hechos 3:23 proclama que Pentecostés es el fruto directo de la entronización de Jesús. Por eso le di la libreta, para que cuando vaya a su casa averigüe qué es lo que significa la entronización de Jesús. ¿Qué significa la entronización de Jesús? ¿Qué significa la entronización de Jesús? La entronización de Jesús es uno de los conceptos más gloriosos de toda la teología del Nuevo Testamento. La entronización de Jesús, uno de los conceptos más gloriosos de toda la teología del Nuevo Testamento, porque describe el momento en que Cristo resucitado fue exaltado y reconocido públicamente en el cielo como Rey y soberano, Señor de todos. ¿Sí me va entendiendo lo que significa esa palabra griega? Algo interesante, ¿verdad, hermano? Que yo no había escuchado un estudio bíblico de esta magnitud. Es profundo. Y vamos a entrar en profundidad, mi hermano, porque la Escritura está llena de revelaciones, donde nos podemos pasar algunas palabras y ya nos perdimos muchas cosas. De manera que allá en Daniel, venga conmigo, Daniel 7:13, dice, y vamos a leer cuidadosamente la siguiente escritura, donde dice Daniel 7:13. Ponga atención muy despacio, vamos a ir leyendo, porque este tema es interesante y con mucha profundidad para poder aprender. Y dice así, Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ponga atención una vez más, vamos a leerlo una vez más. Mire, miraba yo, Daniel miraba en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué es lo que miró Daniel, el profeta Daniel? Dice que es llevado por Dios a la misma gloria. Y lo que Daniel descubre haber visto estando en la gloria. ¿Sí me va entendiendo? Miren lo que miró Daniel. Fue llevado por visión, el mismo Daniel, a la gloria. Porque así dice la palabra del Señor, yo no lo digo. Dice, miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué dice allá donde leímos el libro de los Hechos capítulo 1? Dice allá, Hechos capítulo 1, dice, varones galileos, ¿por qué estás mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. ¿Sí me va entendiendo? Mire, haga de cuenta que Daniel, mire, fue llevado en visión a la gloria del Señor. Y cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos, cuando estaba con los discípulos, Daniel el profeta ya había visto aquella visión, porque estaba en gloria. ¿Sí me va entendiendo? ¿Sí me va entendiendo? Otra vez lo volvemos a explicar. Mire, el Señor ascendió a los cielos, pero allá Daniel capítulo 7 versículo 13 dice, miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Quiere decir que allá
el Señor ascendió a los cielos cuando los discípulos estaban mirándolo así hacia arriba, mirando que se iba a su gloria. Pero allá Daniel el profeta fue llevado en visión y miró a uno, como dice, y miró, dice, miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, el mismo Señor Jesucristo. Después que anduvo apareciéndoles después por más de 40 días, donde después del día del Pentecostés les dio instrucciones a los discípulos y después fue llevado a los cielos. No lo volvieron a ver más. Pero Daniel allá lo miró, la profecía, una profecía, digamos, una visión de Daniel. Dice, vio el profeta Daniel que es llevado por Dios a la misma gloria. ¿Sí me va entendiendo? Mire, el mismo Daniel que estando en gloria, por medio de la visión, vio al mismo Señor que fue llevado a la gloria y se introdujo en su gloria. Dice así el profeta Daniel que es llevado por Dios a la misma gloria. Y lo que Daniel describe haber visto estando en gloria. Quiere decir que Daniel estaba en gloria y pudo ver la entrada, que cuando el Señor ascendió a los cielos, pudo mirar que el Señor entró a su gloria. Aleluya, qué maravillosa es la palabra, ¿verdad? Qué maravillosa. Y dice, aquí Daniel estando en gloria, miraba venir de la tierra a Cristo hacia la gloria. ¿Sí me entiende? Mire, yo he tenido visiones donde de repente allá uno está acostado y uno ve la venida del Señor. Y es que así mismo Dios lo lleva por medio del Espíritu, lo transporta, como así transportó a Felipe de un lado, allá cuando fue a bautizar al eunuco, ¿no se acuerda? Mire, Dios hace cosas sobrenaturales. Esto que estamos viendo, mi hermano, Dios hace cosas sobrenaturales que usted posible no las pueda comprender a la primera vez. Pero si usted vuelve a leer y vuelve a leer, es como cuando usted le dan a probar una probadita. A ver, ¿a qué sabe? ¿Es de mamey? Ah, no, como que no sabe muy bien. A ver, deme otro poquito. Ah, no, sí es de mamey, ¿verdad? Tan caro que está que de repente no compra uno porque está caro y quiere volver al paladar a saber cómo se acuerda. Por aquí está caro esa fruta. Pero mire, cuando uno vuelve a leer y vuelve a leer, mire, Dios le va revelando lo que Daniel miró. Cuando el Señor, mire, ascendió a los cielos y los discípulos fueron testigos, recibieron instrucciones del Señor. Les dijo, no se vayan de Jerusalén y me serán testigos en Judea y allá en Samaria y en Jerusalén y a todos los confines de la tierra. O sea, dio instrucciones. Pero miren, los profetas nos dicen que miraron entrar a la gloria a nuestro Señor en la visión de Daniel, donde allá nos narra, allá en Daniel capítulo 7 versículo 13 dice, miraba yo en la visión, porque así dice, ¿cómo dice? Léalo usted para que se dé cuenta, ¿cómo dice? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí ¿con qué? Ok, ¿y qué dice allá en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 11? Dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, en las nubes, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué hay en el cielo? Las nubes. De manera, dice, desde el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y recibido en una nube. Daniel capítulo 7 versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las ¿qué? Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Quiere decir que ya había cumplido lo que tenía que hacer en esta tierra.
y ya estaba entrando en su gloria, mi hermana, aleluya. Ya había dejado a sus discípulos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero mire, lo que el profeta Daniel, que es llevado por Dios a la misma gloria, lo que Daniel describe haber visto estando en gloria, dice, estando en gloria, miraba venir de la tierra a Cristo. ¿Sí me entiende? Miraba, haga de cuenta que Daniel, mire, estaba en gloria y miraba venir a Cristo de la tierra a la gloria. Aleluya, qué maravilloso. Y dice, esto que acabamos de leer no es la venida de Cristo. Esa no es la venida de Cristo. Esa fue la entrada del Señor a su gloria. Y donde Daniel fue llevado por visión, donde yo vi como dice la escritura, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, dice, aleluya. Y esto que acabamos de leer no es la venida de Cristo a la tierra, sino su llegada a la gloria, después que sus discípulos lo vieron irse al cielo. ¿Sí vamos entendiendo? De manera que hubo un testigo, donde el Señor se despojó primeramente de su gloria, donde vino a hacer un trabajo especial a esta tierra. Él vino a introducirse a esta tierra, y Él podría haber venido como un rey de reyes como es. Él pudo haber venido y ahí a aniquilar de una vez por todas a Satanás. Pero Dios se tuvo que humanizar como un hombre humano igual a nosotros, para hacernos ver, para reconocer lo que Él predicaba y lo que Él decía. Y muchos no le creyeron, ni los escribas, ni los fariseos, ni los discípulos creían. Pero allá fueron instruidos, fueron enseñados, porque eran humanos. Uno comete errores, uno piensa de otra manera, uno piensa como vivimos en esta tierra, como crecimos, como nos crearon. Pero Dios no pensaba como los hombres, porque Él era Dios. Él era Dios, aquel que se despojó de su gloria, y Él vino a alcanzar a los perdidos. Él vino a llenarlos de su Santo Espíritu para que tuvieran vida eterna, para que tuvieran vida y vida en abundancia, mi hermano. Él está en el trono de gloria, donde el mismo Señor tomó su lugar. No que haya uno, dos o tres. No, mi hermano, Dios solamente es uno. Dios solamente es un solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él está en todos lados, que Él está en todo lugar, porque tenemos a un Dios omnisciente, un Dios omnipresente. De manera que allá Daniel miró en visión, la visión que le dio el mismo Señor, cuando lo miraron, cuando ascendió de la tierra hacia el cielo, donde ya no lo miraron más y se desapareció en una nube. Aquel profeta Daniel miró el acontecimiento, venir de la tierra hacia su misma gloria, cuando ya dejó esta tierra y no lo volvieron a ver más los discípulos. Pero ya había dejado el Consolador, ya había dejado el Espíritu Santo, porque así mismo dijo: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar desamparados. Y hoy tienes a alguien invisible a quien acudir cuando te sientes triste, cuando te sientes sola, cuando te sientes desamparada. Tienes al Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, a quien acudir, a quien le puedas pedir, tú solo, sola ahí orando tú y el Espíritu Santo. El cuerpo y el Espíritu Santo estamos unidos
unidos, aunque no pueda uno mirarlo, pero haga de cuenta que hay un sexto sentido. Así cuando va a hacer usted algo malo y algo le señala que como que algo no anda bien, es el Espíritu avisándole que lo que usted está haciendo está mal. Cuando alguien agarra una manzana de la tienda, le hace así y la mete a la bolsa, pero algo le dice que está mal lo que está haciendo, pero así mismo se atreve y se lo lleva. No le da importancia al llamado del Espíritu Santo. Pero hay temor, aquellos que tienen temor y no tocan nada, mi hermano, mi hermana. Pero los que tienen el Espíritu Santo, que están llenos, caminan en rectitud. Pero asimismo, sin desviarme del tema, dice el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11: y habiendo una vez más y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo regresará. Pero ahí no está enfatizando del regreso del Señor, sino que está hablando allá el escritor Lucas, que ascendió a su gloria, donde Daniel miró en visión que allá miró que de la tierra entró el Hijo del Hombre a su misma gloria. Aquel que se despojó de su gloria, que vino a la tierra y se humanizó, que llevó aquel sacrificio en la cruz del Calvario y regresó, ascendió a los cielos, y allá fue visto por el profeta Daniel, que entró a su misma gloria, mi hermano, entró a su trono. Entonces, hablando de la entronización de Cristo, esta es una palabra griega que significa colocar en el trono. Dios fue colocado en el trono. Si quiere apuntarla, porque dice la entronización de Cristo en la gloria. Y la palabra entronización proviene de entronizar, es decir, sentar a alguien en un trono, instalarse como rey o revestirse de autoridad real, coronación, proclamación, ensalzamiento, exaltación, elevación, ponerlo en el trono, sentarlo en el trono. De manera que cuando el Señor ascendió a los cielos, Daniel miró al Hijo del Hombre entrar de la tierra a su gloria y fue sentado en el trono, mi hermana, en el trono de gloria, mi hermana. Fue colocado en su trono, mi hermana. ¿Sí me va entendiendo lo que significa la palabra entronización de Cristo en gloria? Porque dice la entronización se refiere al momento en que después de su resurrección y ascensión fue recibido, ¿en dónde? En gloria, sentado en el poder y en la misma gloria de Dios. Y en la misma gloria es reconocido como Señor y Mesías. El mismo Mesías, el mismo Señor Jesús de Nazaret, fue sentado en el trono de gloria, fue tomado. La palabra griega entronización significa fue tomado, ascendió a los cielos de la tierra y entró a su gloria y fue puesto en su trono de gloria, mi hermana. El que reina por los siglos de los siglos, el Dios infinito, el creador de los cielos y la tierra, está sentado en el trono de gloria, mi hermano. Y hoy reconocemos que ese que está sentado en el trono de gloria es el que vive y reina por los siglos de los siglos en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí gobernando nuestras vidas. Si usted le da cavidad,
Si usted le da cabida en su vida, que gobierne su vida. Él está gobernando en nuestras vidas. Él gobierna su caminar. Donde dice allá su palabra, Él les enseñará lo que tengan que decir. Cuando se sientan en tiempos difíciles que no saben qué decir, Él va a poner palabras en tu boca. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado? Que fui a hacer la ciudadanía y que de repente uno se pone así tembloroso, ¿verdad? Y le tiemblan las manos y no sabe uno qué contestar. No es nuestro idioma el inglés. Pero de repente usted pasa el examen, pasa 400 preguntas en un solo día. Y yo me sorprendo porque yo no sé cómo lo hice. Pero el mismo Espíritu pone palabras en tu boca. Lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que hacer y decir, Él lo pone en tu boca. Por eso no te preocupes. No te preocupes si no tuviste muchos estudios, pero eres hijo de Dios y tienes al Espíritu Santo. Él te guiará toda verdad, toda justicia. Él hablará por ti. Nada más ponte en las manos del Señor. Nada más recibe a Jesucristo como tu Salvador de tu alma. Reconoce lo que Él resucitó y que así mismo como ascendió a los cielos, entró en su gloria, y que Daniel lo testifica en visión y lo miró entrar de la tierra a su gloria, donde tomó su lugar en el trono. Fue tomado, sentado el Mesías. Jesucristo fue sentado en su trono de gloria, mi hermano, para gobernar los cielos, para gobernar las naciones, para gobernar nuestras vidas. Nuestras vidas, nada más déjese gobernar. ¿Verdad, mi hermano? Nada más déjese gobernar, porque no vaya a ser que usted quiera gobernar como usted quiera, a su manera. No, yo así me gusta, porque a veces lo invitan a uno algo de comer. No, así no me sabe bueno, porque a mí me cocinaban de esta manera, y uno lo quiere a sus gustos, sabiendo que hay culturas diferentes, sabiendo que hay culturas, y de repente si le invitan algo, dígale que sabroso estuvo, aunque no le gustó, porque no es mentira, porque eso va a ser de beneficio. Si está muy saladito, pues gloria a Dios, no le va a hacer mucho daño una vez que lo pruebe. Pero si lo hace diario, ya es otra cosa. En una ocasión me invitó un deportista, un maestro, una fruta estaba cocinando allá en el sartén y lo sacudía, y me dijo, ¿gustas? Y estaba agradecido con Dios. Mire cómo Dios lo trae esto a la memoria. Esto no sé ni por qué se lo estoy diciendo. Pero aquel hombre, un maestro americano grande, retirado, y me dijo, hermano, allá de la iglesia, no digo el nombre, pero de repente me sorprendió, porque hasta la fecha nadie me había dicho hermano. Y de allá de aquellos lugares americanos, pero este hombre me dijo hermano. Y de repente me dice, estoy agradecido con Dios. Gloria a Dios. Es que hizo un milagro grande en mi esposa. Gloria a Dios, pues gloria a Dios. Fíjate que mi esposa no tenía remedio. Necesitaba un trasplante de pulmones. Pues gloria a Dios, la espera uno, ¿verdad? Uno piensa, no, pues hay que esperar el trasplante del corazón, el donante. Pero salió en la persona que donó sus pulmones, y hoy está viva y tiene pulmones de un hombre. Y yo me sorprendí, porque no son pulmones de una mujer. Y el hombre agradecido porque estaba viva y estaba respirando la mujer, su esposa, porque había recibido unos pulmones de hombre.
Bueno, y a mí qué me importa si son de hombre, mientras Dios le dio la vida y está respirando, pues gloria a Dios, mi hermano. Dios los concedió y estaba viva la mujer. De manera que el hombre me decía: hermano, pues gloria a Dios. ¿Quieres una frutita? Dije: hoy me voy a gozar con la fruta dulcita. Y de repente, cuando la voy probando, estaba salada. Aleluya. Y dice: no, es que eso, como es maestro de deporte, dice: no, es que eso es para los huesos, para los músculos, para que agarren fuerza. Pues yo me la comí. Yo no le hice el gesto, ¿verdad? Yo me la comí. Y desde entonces no se me olvida, porque es nutrición para su cuerpo, el azúcar, los minerales, nada más no en exceso. Pero así mismo, mi hermano, ese nomás como ejemplo. Pero vemos que el Señor entró a su gloria y Él está sentado en su trono de gloria, mi hermano. No son tres, no son dos, es uno solo. Aquel que se despojó de su gloria y se manifestó en carne y se hizo igual a aquel ser humano, igual que uno, y fue crucificado, pero el mismo Espíritu lo resucitó, mi hermano. Aleluya. De manera que el Señor en su grande misericordia nos deja mostrado y plasmado por medio de la palabra del Señor muchas cosas. Donde hay palabras que esta palabra yo creo que nunca la había escuchado. La entronización de Cristo en gloria. ¿Verdad que no la había escuchado? Porque quiere decir que la palabra del griego, que quiere decir entronizar, es decir, sentar a alguien en el trono. Sentar a alguien en un trono como un rey. Allá cuando un rey deja la descendencia al hijo, es tomarlo y ponerlo en el trono. De manera que el mismo Señor ascendió, los mismos discípulos lo miraron ascender a los cielos, pero Daniel miró en visión. Allá el profeta Daniel lo miró en visión allá en el Daniel capítulo, ¿qué le dije? 7, versículo 13. Dice: miraba yo, ya le vamos entendiendo. Dice: miraba yo en visión de la noche. He aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Sí me entiende? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era y cómo se manifestó Jesús? Era un judío. Era judío. Pero Dios es espíritu. Y era un hombre común, como usted y yo, común y corriente. Pero Dios es espíritu. El espíritu estaba ahí dentro de él. El espíritu está hoy dentro de mí. El espíritu está hoy dentro de usted. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo, su sacrificio. Hemos creído en su sacrificio. Porque mire, el Señor se despoja de su gloria. Viene dice Juan capítulo 1, versículo 11. Vamos ahí. Juan capítulo 1, versículo 11. Dice así. Dice: a lo suyo vino y los suyos no. ¿Qué dice ahí? No le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en quién? A los que creen, ¿en quién? ¿En cuál nombre? En Cristo, aquel que resucitó, aquel que se despojó de su gloria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios.
¿Por qué? Porque recibimos el sacrificio de Jesús, porque creímos que resucitó sin ver, porque nosotros no miramos que resucitó. Los discípulos fueron testigos, la María Magdalena fue testigo, muchos fueron testigos, Tomás fue testigo y sus discípulos, donde se les apareció a los 12 con indubitables señales, dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Gloria a Dios. Dice ahí, mire, Hechos capítulo 1 y versículo 3. A quienes también después de haber padecido se presentó, ¿cómo? Se presentó muerto. ¿Cómo dice ahí? A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Imagínense, con muchas señales, pruebas, apareciéndoseles vivo. ¿Por qué se les apareció vivo? Porque había resucitado mi hermana. Después, al tercer día, resucitó mi hermana y se les apareció vivo, hermana, vivo, con pruebas convincentes, no con falsedad. Hoy puede engañarlo a alguien a usted, hoy pueden engañarlo a usted a alguien con falsas enseñanzas, con falsas pruebas, documentos falsos, pero Jesucristo se les apareció ¿cómo? Vivo, mi hermana, vivo con aquellas pruebas tangibles, visibles, porque era Dios, mi hermano, aquel que está sentado en el trono de gloria, mi hermano, donde dejó el Consolador, el Espíritu Santo, donde acá cada uno que recibe al Señor en su corazón lo hace ¿qué? Su hijo, lo hace su hijo, verdadero hijo. ¿Y qué dice Romanos 8:15? Lo miramos la otra semana. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea. Gloria a Dios. ¿Qué dice Romanos 8:15? Lo leímos la otra semana y ahí vamos a ir terminando ya. ¿Qué dice? Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estés en ¿qué? Para que estar en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, por el cual, por ser hijos de Dios, no has recibido espíritu de esclavitud, sino has recibido el espíritu de adopción. El Señor nos ha adoptado como sus hijos, mi hermano, por creer en Cristo, por creer que Él resucitó sin ver, mi hermano, por creer. Usted quiere creer primeramente, ¿verdad? Quiere ver para creer, ¿verdad? Que usted quiere ver para creer. Y aquí es como que hay que cambiarlo. Hay primeramente que creer sin ver. Hay que creer sin ver. Porque hoy estamos aprendiendo algo precioso, un tema que no se había tomado, donde hoy estamos aprendiendo la entronización de Cristo en gloria, donde Él es tomado y puesto en el trono. Es lo que significa. Proviene de entronizar, de sentar a alguien en el trono, y Él fue sentado en el trono. El mismo Señor tomó su lugar, el lugar que Él le pertenece, el lugar que Él debe de estar. Cuando ascendió a su gloria, cuando ya los discípulos no lo miraron más, ahí Él tomó su lugar, donde dijo: no los voy a dejar huérfanos, mandaré al Consolador. Y Él ha mandado y ha dejado su Santo Espíritu. Se manifestó el Consolador, el Espíritu Santo, en el día del
Después de 50 días de la Pascua estaban ahí los elamitas, los romanos de Egipto, y fueron testigos que se les presentó a aquellos hombres reunidos como un fuerte estruendo donde mire, cuando algo truena, uno hasta le hace así, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Ese fuerte estruendo no fue cualquier ruido, mi hermano. Fue la presencia del Señor, la presencia entrando a la tierra, al cuerpo humano, donde mire qué maravilloso. De repente imagínense que en estos momentos le hable francés, y yo ni estudié francés ni sé ninguna palabra, pero Dios se manifiesta como Él quiere y le da al que Él quiere como Él quiere, para ser testigos del poder de Dios, para testificar del poder de Dios, que Cristo ascendió a los cielos y tomó su lugar en el trono de gloria y está en gloria, sentado en gloria. Pero ¿dónde está Cristo hoy? En gloria y con nosotros, porque no nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros. ¿Sí me va entendiendo? Entonces la entronización de Cristo en gloria quiere decir sentar a alguien en un trono, instalarse como rey, como Él es el rey, o revestirse de autoridad real, de coronación, de proclamar que Él está en gloria. Él tomó su lugar, mi hermano, allá en la gloria. Y dice, la entronización se refiere al momento en que después de su resurrección ascendió, fue recibido en gloria, sentado en el poder y la misma gloria de Dios, y en la misma gloria es reconocido como Señor y Mesías, porque Él mismo nació en un cuerpo humano a través de la Virgen María. Ahí se manifestó el poder en la Virgen María, la que Dios escogió para poner aquella semillita, porque aquella mujer no tuvo relaciones sexuales con alguien, con un hombre, sino que fue el mismo Espíritu. Qué maravillosa es la palabra, ¿verdad? Que de repente, mire, Dios mismo provoca que se embarace la mujer del mismo que iba a nacer el Salvador del mundo, y que iba a salvar a aquel que estaba perdido, aquel que merecía la muerte, aquel que merecía la condenación. Dios se manifestó para salvar a la humanidad, mi hermano, y para derramar de su Santo Espíritu, para que hoy en día todo hijo e hija y siervo y sierva tenga la oportunidad de creer y recibir el Espíritu Santo y cambiar su vida y reconocer que Cristo está en gloria, mi hermano, y está ahí en todo su dominio, de todo su poderío, porque Él es el Rey y no hay nadie más. Él es el Rey solamente, Jehová de los ejércitos, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dele la gloria, mi hermano. Pero yo creo que ahí me voy a detener, porque es extenso. Pero ¿qué le parece si reconocemos a aquel que está sentado en gloria y nos ponemos de pie y oramos? Si usted quiere pasar al altar a orar, y si Dios le ha revelado una palabra a su vida el día de hoy y ha sido de bendición, anote, lo va a necesitar. Haga notas. Recuerde que un día habrá necesidad de hambre, pero hambre no de comida, sino hambre de la palabra del Señor, mi hermano. Los profetas hablan en el Antiguo Testamento y se cumplen después de años atrás para el tiempo presente. Vamos a poner atención, vamos a creerle a Dios. Vamos a hacer notas, nos conviene, necesitamos llenarnos, necesitamos saber. Imagínense si solamente venimos un día o 2 días a la semana. ¿Cuánto nos falta por aprender, mi hermano, para reconocer,
para ser guiados, para ser enseñados, para que tengamos una fortaleza espiritual y nuestra fe esté grande, llena, porque va a llegar un día que vamos a necesitar tener toda la confianza de Dios para sanarnos nosotros mismos. Porque si hay una destrucción, mandan un misil a los ángeles. Imagínense, no va a haber medicina, no va a haber doctores, enfermeros. Solamente vamos a depender de Dios, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo que está ahí dentro de nosotros, donde el Señor puede sanar cualquier enfermedad, puede curar cualquier dolor, mi hermana, porque no estamos solos. Dios no nos ha dejado solos, no nos dejará, porque ha dejado de su Santo Espíritu, porque el Señor mismo está aquí y está en gloria en el lugar que Él se merece. Bendito sea el nombre del Señor. Señor mío, en esta noche te damos gracias, Padre, porque hasta estos momentos nos has aguardado. Hasta estos momentos, Señor, nos has dado dirección, Padre. Hasta estos momentos reconocemos, Padre, que toda autoridad se te fue dada en el cielo, en la tierra, Señor, y que hoy hemos aprendido algo diferente, Padre, que yo no lo había mirado, Señor, pero mira, hoy reconozco, Padre, que tú tomaste tu lugar, Padre. Tú tomaste tu lugar, Señor, que siempre te has merecido, mi Señor. En estos momentos te pedimos la guianza. Te pedimos, Señor, que nos guíes a cada día, Señor. Que nos permitas crecer espiritualmente, Padre, para también así mismo ver tu manifestación de tu poder, tu gloria en esta tierra, Padre. Mirando, Señor, las maravillas que sigues haciendo, Padre, porque tú estás presente con nosotros. Tú estás aquí, Padre. Donde 2 o 3 ahí están para que se pongan de acuerdo, para glorificar tu nombre, para alabar tu nombre, para que tú, Padre, mires, Padre, la humillación de cada uno, y así mismo seas tú abriendo, Padre, las ventanas de bendición. Aquel que necesita algo, aquel que está padeciendo de enfermedad, que empiece ahí a creer, que empiece ahí a crecer tu fe, Padre, la fe de la persona, para que así mismo de repente tu Santo Espíritu se manifieste y aquella persona, Señor, sane y te alabe y te glorifique, Padre. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das en este día, Señor. Señor mío, llévanos con bien a nuestra casita, mi Señor. Señor.